Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Finanzas para no financieros de Educativa. Mi nombre es Valdemaro Mendoza y soy el CEO de Tiva. Y en este capítulo les voy a contar acerca de qué es la volatilidad. Quería empezar nuestra conversación viendo tres ejemplos muy prácticos de retornos en un periodo muy largo de tiempo, todo el siglo XX. En este primer dibujo tienen los retornos de un instrumento financiero que representa la liquidez durante 100 años. En este segundo gráfico tienen los retornos de un instrumento financiero que representa la renta fija durante 100 años y finalmente acá abajo un instrumento financiero que representa las acciones durante 100 años. Notarán que en el primero, que representa la liquidez, los retornos están mucho más cercanos el uno al otro. No hay cambios tan grandes de año a año, están todos bien pegados. En el caso de los retornos de los bonos, pueden haber años muy buenos y algunos años malos, pero también siguen habiendo o estando bastante pegados. Y en el caso de las acciones o la renta variable, pueden ver que tienes años de muy altos retornos y años de muy bajos retornos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está generando esta diferencia? Lo que está generando esta diferencia es el riesgo y la diferencia de esos retornos es la volatilidad. Y eso es lo que vamos a conversar hoy. Ahora, quería mostrarles que estas diferencias no se deben al plazo que hemos elegido. En el gráfico anterior les mostré 100 años, ahora he cortado esos años en bloques más pequeños, pero puedes seguir viendo que no importa cómo lo cortes, mientras agarres un periodo largo, por ejemplo, de 1871 a 1925, de 1926 a 1992 o de 1993 al 2008, sigue sucediendo lo que veíamos antes, que era la liquidez tiene un retorno menor, la renta fija tiene un retorno mayor a la liquidez y la renta variable tiene un retorno en promedio mayor al de la renta fija. Y esto sucede en cada uno de los periodos. Y eso nos lleva a preguntarnos qué está generando esta diferencia en retornos. ¿Por qué? ¿Por qué es que la renta variable rinde más en promedio que la renta fija? ¿Por qué la renta fija rinde más que en promedio que la liquidez? Y la razón que está detrás de todo es el riesgo. El riesgo genera la diferencia en retornos. En específico, el mayor riesgo genera un mayor retorno. Ese es el factor detrás de esa diferencia en retornos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el riesgo? Hemos hecho un capítulo en Educativa para poder hablar del riesgo y explicar qué es, pero creo que una forma muy sencilla de resumirlo es la falta de conocimiento sobre una variable. Si yo les preguntara, ¿cuánto dinero tendré si lo pongo en un CDT? Probablemente es muy fácil dar esa respuesta. Si les pregunto, ¿cuánto dinero tendré si compro la acción de Netflix? Probablemente es muy difícil dar esa respuesta. Va a depender de muchas cosas. Es una variable muy incierta. Es decir, la acción de Netflix tiene más riesgo que un CDT. Cuando estoy pensando en el riesgo, estoy pensando en cuánto conozco de la inversión que estoy haciendo. Y eso es lo que me ayuda a determinar cuánto retorno yo debería esperar para esa inversión. Ahora, ¿cuál es la relación entre la volatilidad y el riesgo? Bueno, la volatilidad es una forma de medir riesgo. Porque como les mostré en las láminas anteriores, mientras menos volátil es tu inversión, más fácil es de predecir el retorno. Por lo tanto, voy a esperar un menor retorno de esa inversión. Ahora, llevemos esto a la práctica. ¿Cómo medimos la volatilidad? La convención para medir la volatilidad es usar la desviación estándar de los retornos. Puede sonar como una métrica muy compleja, pero cuando uno entiende el concepto detrás de ella es muy simple. En la primera lámina les mostré este gráfico de retornos de las acciones, que varían todos los años. Ahora todo lo que he hecho es agarrar estos retornos y ponerlos en rangos para crear lo que se llama un histograma. Y acá podemos ver, por ejemplo, años muy duros de la bolsa de Estados Unidos, en 1931, un retorno tremendamente negativo. Cae en la categoría de menos 50, menos 40 de retorno en ese año. Hay años muy positivos, por ejemplo el año 54, donde la bolsa rindió más de 50%. Y de ahí hay un montón de años que caen al medio.
Esto es algo natural. Es una distribución, cuando tiene suficientes datos, termina teniendo esta forma. Muchos datos se concentran alrededor de una media. Ahora, la volatilidad es justamente estos cambios bruscos que se dan año a año. Yo quiero saber qué tan probable es que mi retorno caiga acá al medio o que mi retorno caiga en los extremos. Y para eso voy a utilizar una métrica que se llama la desviación estándar. La desviación estándar lo que está buscando medir es qué tan lejos puede llegar a estar un retorno del escenario más común de retorno. Esta es la fórmula para medir una desviación estándar. Puede parecer compleja al principio, pero déjenme contarles lo que estamos haciendo. Esta sigla representa el retorno de un periodo específico. Por ejemplo, como les mostraba en el gráfico anterior, 1931. Esta sigla representa el retorno promedio, el promedio de todos, en los periodos que les mostré al principio, 7%, 8%, etc. Entonces, acá estoy midiendo la diferencia entre el año y el promedio. Para años muy cercanos al promedio, este número será cercano a 0. Para años muy diferentes al promedio, este número será muy grande o muy pequeño. Ahora, como quiero lograr medir la magnitud de la diferencia, y voy a tener positivos y negativos en esta medición, voy a escalar cada diferencia al cuadrado. Y de esa forma los positivos y negativos van a estar con el mismo signo. Voy a sumar todas esas diferencias y me va a dar un gran número, que lo voy a dividir entre el número de observaciones y de esa forma voy a tener el monto promedio. Como escalé todo al cuadrado al principio, le voy a sacar la raíz cuadrada. Y con eso voy a tener una desviación estándar. ¿Qué termina siendo esa desviación estándar? Un porcentaje. 9%, 8%, 7%, etc. En este gráfico les estoy mostrando la medición de ese porcentaje para los portafolios que utilizamos en TIBA. Si se dan cuenta, lo que se está terminando formando son portafolios para diferentes niveles de riesgo. Si yo estoy en el portafolio 1, mi volatilidad, mi desviación estándar, es muy pequeña. Entonces, mi rango de retornos esperados, ¿dónde puedo terminar en la distribución que les mostré arriba? Es muy pequeña, es muy cerrada. El escenario negativo y el escenario positivo están muy cerca a la media. Si me voy al portafolio 8, veo que tengo una volatilidad bastante mayor. Eso quiere decir que mi resultado favorable o adverso puede estar muy lejos de la media. Esta es la métrica de desviación estándar. Ahora, ¿cómo utilizas la métrica de desviación estándar en la práctica? Bueno, lo que tú quieres poder decir es qué tan probable es que mi retorno esté en un rango. ¿Qué tan probable es que la rentabilidad que espero ganar suceda? Y para eso se utiliza lo que se llama un intervalo de confianza. En sencillo, lo que estamos haciendo es que el retorno favorable o adverso, con cierto rango de confianza quiere decir que en el 95% de los casos se da, o el rango de confianza que hayas elegido. El retorno que voy a recibir en el escenario favorable o adverso va a ser el retorno esperado para el caso favorable más 2 veces la desviación estándar, en el caso adverso menos 2 veces la desviación estándar. Permítanme contarles esto de una manera muy práctica. Acá tienen el portafolio 8 que tiene un retorno esperado de 9.4%. Le sumo 2 veces la desviación estándar. Hay un par de ajustes adicionales por la forma de estas distribuciones, pero en sencillo estamos sumando 2 veces la desviación estándar y eso te da el escenario favorable. Para el escenario adverso le resto 2 veces la desviación estándar. Haces eso para todos y si se van dando cuenta, mientras más pequeña sea la desviación estándar, más pequeño es este rango, hasta que llego a un sitio donde un portafolio que es 100% liquidez, sus retornos están muy cerca a la media. En el adverso puedo ganar 3.8, en el favorable 4.7. El retorno esperado es menor, pero el rango de retornos donde podría terminar mi retorno real también es menor. Y eso se condice con el nivel de riesgo que estoy asumiendo en el portafolio.
En el portafolio 1 estás en 100% liquidez. Conforme vas avanzando en los portafolios, vas teniendo más renta variable, por lo tanto un retorno esperado mayor, pero también una volatilidad mayor que se traduce en un rango esperado de retornos mayor. Espero les haya gustado este capítulo de Educativa sobre la volatilidad. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ha sido un gusto compartir con ustedes hoy día en la noche. Muchas gracias.